primer invitado de la mañana es Richard Morales. Él es analista político, politólogo. Richard, bienvenido como siempre aquí a Next Noticias. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. Bueno, Richard, ¿qué lectura, pues tú como científico político, ves de lo ocurrido en Colombia? ¿Qué tienen de diferente ellos y qué tienen de iguales con las situaciones que se están dando en Panamá? Por las analogías que podemos sacar de esta victoria de Gustavo Petro. Lo primero que es una victoria histórica, es una victoria de un candidato que representa a los sectores populares, a un candidato de izquierda, progresista, un candidato con una agenda transformadora que plantea desafiar el orden interno que ha habido en Colombia por décadas, si no cientos de años incluso. Y además de eso, tocaría tomar en cuenta la propia agenda de Petro. ¿Qué representa esa agenda? ¿Cuáles son las causas por las que votó la gente, ¿no? Por un lado está lo que tiene que ver con la lucha por los derechos sociales, una distribución más equitativa de los ingresos, de la riqueza. Petro logró interpretar el descontento que existía en la sociedad, interpretar el sentir de ese pueblo que salió a las calles, que estuvo protestando en 2019, en 2020, particularmente los jóvenes, quienes votaron abrumadoramente por Gustavo Petro. También representa la paz, también representa la implementación de los acuerdos de paz. Duque saboteó esa implementación de los acuerdos de paz, lo que condujo a que la violencia, el conflicto se perpetuara, y Petro representa la búsqueda de que los acuerdos de paz se vuelvan una realidad, que Colombia pueda cerrar ese capítulo de la violencia que la desgarra por dentro. Y si uno observa incluso la distribución del voto, quienes votaron en el referéndum por el acuerdo de paz, empata con quienes votaron por Gustavo Petro y viceversa con los votos para Hernández, que son básicamente que gana donde ganó el no a los acuerdos de paz, ¿no? Y diría que otros elementos importantes del programa de Petro, más allá del de justicia social, más allá del de la garantía de los derechos sociales, de la búsqueda de la paz, está la idea de que Colombia tiene que industrializarse, tiene que dejar atrás esa dependencia en el petróleo, esa dependencia en la coca incluso, en acabar con las bases, digamos, de una economía extractivista, rentista, de una economía dirigida a la exportación también de narcóticos. Y que eso implica una reforma económica profunda, una reforma de la tierra, democratización de la tierra, le llama Petro, apostar por el conocimiento, por la industria, es decir, un desarrollo auténtico para Colombia. Así que estamos ante la búsqueda de atender las causas de la violencia en primer lugar, porque recordemos que esa violencia histórica que vive Colombia tiene su origen en la concentración de la tierra, de la riqueza y del poder en una élite sumamente poderosa, que a la vez generó un empobrecimiento y pauperización de las grandes mayorías, que llevó a esas confrontaciones que tienen a Colombia en la violencia hasta el día de hoy. Sí que es una victoria histórica. La de Petro, sin lugar a dudas, es una victoria histórica para Colombia, para la región, para América Latina. ¿Cuáles serían sus paralelismos con Panamá? El principal de esos es que también vivimos un país que tiene un modelo económico agotado, que es distinto al colombiano. El de ellos es la exportación de petróleo, la exportación de bienes primarios. El nuestro es el aprovechamiento de la posición geográfica para servicios, pero de igual forma, uno puede decir que las riquezas están concentradas en las manos de unos pocos, hay un empobrecimiento de las grandes mayorías y hay un descontento que se está viviendo en Panamá que todavía no ha dado pie a un estallido similar al que vimos en Colombia en el 2019-2020, pero recordemos que esos estallidos son imposibles de predecir. Uno simplemente puede ver el ritmo, los cambios que se van dando en la sociedad. Y así que nos toca a todos interpretar ese sentir, ese malestar que hay en Panamá ahora mismo, para que podamos responder a ello de una forma que atienda a sus causas, que atienda a las necesidades de las personas. Bueno, algo importante es, Richard, de lo ocurrido en Colombia también hay que ver que quien estuvo al borde de ser presidente de Colombia era una persona sin plan de gobierno y que pues iba de ocurrencia en ocurrencia. Es decir,
que lo raro de todo esto es que llegó un momento en la campaña en que Gustavo Petro estaba representando la institucionalidad de Colombia. No hay que perder de vista eso. Yo creo que gran parte de la Colombia esa inamovible de partidos conservadores y liberales estaba votando por Gustavo Petro por lo que tenía enfrente. Sí, yo creo que ahí definitivamente hay un paralelismo con lo que se vio en Chile, donde Boric derrota a Katz, y Katz era un candidato no de la derecha tradicional, digamos, sino de una ultraderecha o derecha mucho más reaccionaria incluso, o más descarada en cuanto a lo que estaba planteando, ¿no? Y sí, Sí. en Colombia terminó imponiéndose en la segunda vuelta un candidato como Hernández, un candidato en cierta forma improvisado, pero que tenía un discurso antisistema, y la gente termina rechazando a Fico, que digamos que representaba el candidato de cierta continuidad con Duque y el uribismo, o que por lo menos representaba sectores de la política tradicional. Y teniendo ese contraste, digamos, una derecha que venía impredecible, que venía a romper de alguna forma, la gente opta por una transformación o un cambio, pero que a la vez estaba dispuesto a jugar dentro de las instituciones. Porque hay que recordar que incluso Petro es un defensor de las instituciones. Él se desmoviliza en su momento y acuerpa la Constitución del 91. Y si uno dice, bueno, ¿qué está defendiendo pacto histórico? ¿Qué representa pacto histórico? Que era la coalición de Gustavo Petro, garantiza, además que se implementen los acuerdos de paz, que la propia Constitución del 91, que es una constitución bastante progresista, lo fue No para fue su para ese época, que momento. garantiza derechos sociales, que esa constitución pueda realizarse, que pueda volverse una realidad. Así que Petro efectivamente se vuelve un garante de que la Constitución del 91 y los derechos democráticos se cumplan en Colombia, se garanticen desde el Estado, y además un discurso enfocado en la unidad que atendía, como bien indica Fernando, esos sectores liberales o de centro o a los verdes, y una unidad en torno como el camino para que Colombia logre superar esas divisiones, esa violencia que tanto daño han hecho, como que han desgarrado a su sociedad. Así que terminan votando por Petro también porque terminan votando por quien buscaba transformar la institucionalidad desde la institucionalidad. Porque hay algo que también hay que tomar en cuenta y es, pues, estas grandes, dentro del programa de gobierno de Gustavo Petro, eres muy ambicioso, pues, y dadivoso en subsidios y en ese, pues, tren suspendido que quiere hacer unir el Caribe con el Pacífico, pues por sobre la selva del Darién colombiano, de la selva del área del Chocó. Y, es una y va a buscar una reforma tributaria que es casi 10 veces más que la que estaba tratando de implantar el gobierno, pues cuando se formó esto de la primera línea y todas las protestas que hubo con Cali como punto de referencia. Sí, Petro, y sería digamos, el eje de justicia social de su programa, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, la idea de qué manera se puede redistribuir la riqueza a través del Estado, de forma tal que le garantice un mínimo a gran parte de la población, que, bueno, al igual que en Panamá y en el resto de la región y el mundo, se ha visto seriamente afectado por la crisis económica, y Colombia no escapa a esa realidad. Pero para poder pagar no solamente esos programas de transferencias, o incluso de renta básica que está proponiendo Petro, sino pagar los servicios públicos universales, porque hay que recordar que para poder pagar la ampliación de la educación, de la salud y la reforma de pensiones que está planteando Petro, que incluye una pensión mínima, para poder pagar eso se necesitan recursos, y eso implica algún tipo de reforma tributaria. Y la reforma tributaria que plantea Petro, que efectivamente es coherente, creo que eso es importante porque mucha gente acusa a Petro de populismo, pero el programa del pacto histórico ha sido analizado incluso en los organismos financieros internacionales, y han considerado que es un programa coherente, es decir, que es factible, que es creíble, que no es simplemente una especie de improvisación o de promesas que son incumplibles.
en caso tal pueda cumplir con esa reforma tributaria, el Estado colombiano debe poder contar con los recursos, incluyendo para esos grandes proyectos de infraestructura, que sabemos que para que un país pueda industrializarse tiene que tener conectividad interna, y de ahí vienen esos proyectos de infraestructura y la necesidad de que esos proyectos cuenten, sea a través de medios de transporte que puedan, que sean eficientes, que puedan contar con energía limpia, y está el caso básicamente de los trenes. Bueno, y eso empata también con la agenda ambiental de Petro y Pacto Histórico, que es también sumamente ambiciosa, ¿no? Que es esta transición de una economía extractivista, una economía que depende de las energías renovables y limpias, incluso ese planteamiento que le hace Estados Unidos, ¿no? Como el puente para el diálogo, que como Estados Unidos es uno de los principales productores de emisiones de dióxido de carbono, y que a la vez Latinoamérica, sobre todo los países que son vecinos de las Amazonas, que son de los pulmones o de quienes absorben esas emisiones de gases de efecto invernadero, que pueda haber un diálogo en torno a ello, ¿no? Entre los productores de esos gases y entre quienes están absorbiéndolos, ¿no? Contribuyendo a combatir el cambio climático, ¿no? Así que uno puede ver ahí, ¿no? Que hay una agenda que es ambiciosa, efectivamente, pero es ambiciosa porque ha planteado respuestas a los desafíos que tiene la humanidad, no solo Colombia. Ahora, el reto para Petro va a ser efectivamente poner ese plan en marcha, volverlo una realidad. Recordemos que no tiene la mayoría en el Claro. legislativo, y además el contrapeso de los demás poderes del Estado va a estar ahí presente, además de los sectores de la derecha que no simplemente le van a dar vía libre para gobernar, van a estar haciendo oposición no solo desde las instituciones, sino seguramente desde la calle también. Así que ahí está el desafío de la gobernabilidad que va a tener Petro, y estas son políticas al igual que son a largo plazo, así que va a depender no solo de su gobierno, sino de la continuidad que le puedan dar los futuros gobiernos. Los futuros gobiernos, porque mucha gente dice, el gran problema y se lo sacaron en campaña, es que se quiere atornillar en el poder. Pues tipo Chávez, tipo pues, Ortega. Sí. Y el gran problema, como le explicaba el ingeniero, es la poca resiliencia que tienen las democracias en América Latina. Es decir, son vulnerables de que cualquier dictadorzuelo de derecha o de izquierda se atornille en el poder y más nunca lo saque. Sí, todo, si nos atendemos a lo que ha dicho Petro, no va a buscar la reelección, está impedido constitucionalmente de hacerlo. En su momento, Uribe Sí, logra jurídicamente imponer la reelección. Esa reelección después es también aprovechada por su sucesor, por Santos, Santos. pero después introducen ya un cambio para prohibir esa reelección, ¿no? Así que todo el reto de Petro va a ser también encontrar un sucesor dentro de Pacto Histórico, que tenga la capacidad de llevar adelante ese proyecto, ¿no? Las instituciones colombianas, a pesar de la situación generalizada de violencia que hay en el país, porque está el asesinato de dirigentes sociales, sindicales, ambientalistas, políticos incluso. Esa es una realidad que, bueno, y tiene que ver con la falta de implementación de los acuerdos de paz incluso, pero dentro de este clima de violencia que tenía mucha gente preocupada incluso de que pudiera Claro. haber un atentado, bueno, hubo un atentado contra la vida de Petro. Dentro de eso, las instituciones colombianas sí generan bastantes contrapesos entre sí, bastantes controles entre sí. Así que todo parece indicar, ¿no? que Petro tampoco incluso va a proponer, si nos atendemos a lo que dijo en campaña, cambios a la Constitución, aunque efectivamente uno pudiera plantear que en la medida que una sociedad va cambiando pueden emerger la necesidad de esos cambios constitucionales. Pero sí va a ser un reto para Petro encontrar una continuidad para su gestión, un liderazgo, ¿no? Que pueda, porque la figura de Petro efectivamente es una figura cumple con los cánones del Ah, caudillo popular, ¿no? claro, pero hablando de Y sucesores, Richard, me llamó la atención es que mientras Gustavo Petro daba este discurso, Francia Márquez le interpelaba, 2 veces le interpeló el discurso.
¿no se está convirtiendo esta señora en algo incómodo para el propio presidente? Es decir, cuando tu vicepresidente es alguien efectivo en campaña, pero pues como decía Hitler de Mussolini, es cargar un cadáver pues cuando estás en la presidencia. Diría que ahí Francia viene de una trayectoria de activismo social, a diferencia de Gustavo Petro, que viene de una militancia política, ¿no? Petro tiene desde el 91, ha estado activo en la vida político partidista, ha corrido ha estado en el legislativo, ha estado en el Senado, ha sido alcalde de Bogotá. Sí, Petro maneja bastante bien la política electoral, los acuerdos a los que hay que llegar, y eso implica que Petro también está dispuesto a la moderación cuando es necesario. Y es una moderación, y eso puede contrastar con Francia, que va a ser mucho más crítica, que no va a guardar silencio por las mismas razones que tácticamente Petro pudiera creer que son necesarias, ¿no? Es decir, que Francia va a ser menos prudente que Petro Sí. en muchos temas, porque no viene con ese manejo político que tiene Petro. Ahora, eso puede ser incluso una fuerza fiscalizadora importante sobre Petro, en la medida que lo obliga a mantener presente esas promesas que hizo en su momento y ese compromiso con los sectores desposeídos de Colombia, que no termine tan absorbido por la lógica política, que pierda su conexión con los movimientos populares de los que proviene Francia. Bueno, como siempre un placer tenerte aquí, Richard Morales, analista político, catedrático de ciencias políticas también. Y, bueno, vamos analizando la situación de Colombia. Gracias, A ti, Richard. Fernando.